¿Qué les ha parecido hasta ahora la serie de Marcos? ¿Se acuerdan del contexto de Marcos? ¿Se acuerdan de por qué Marcos lo escribe? ¿A quién se lo escribe este evangelio? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Y todavía no salimos del capítulo 1. Era un momento de persecución. Muy bien, Clau. Muchas gracias. ¿Y quién estaba gobernando en ese momento? Nerón, ¿no es cierto? ¿Y qué estaba pasando con los cristianos? Estaban siendo perseguidos y llevados a la muerte. En el Coliseo o en otros lugares. Incluso hay registros de que los ponían en las orillas de los caminos crucificados y les prendían fuego para que sirvieran de luces públicas. A ese punto con nuestros hermanos en ese tiempo. ¿Cómo se habrían sentido ustedes poniéndose en el lugar de nuestros hermanos que estaban en ese momento, si ustedes estuvieran bajo la autoridad de Nerón? ¿Cuál habría sido su opinión de la autoridad? ¿Cuál habría sido su opinión del emperador como tal? Un dictador, un manipulador, también, porque culpar a los cristianos del incendio, mentira. ¿Qué más? ¿Cómo se habrían sentido? Temerosos. Andaríamos escondidos, ¿cierto? Sí, es verdad. Yo comparto todo lo que ustedes han dicho. Probablemente yo experimentaría todo eso y más. Aterrados. ¿Y qué opinan de las autoridades el día de hoy? Hoy día estamos no solo a nivel nacional, no solo a nivel contexto chileno, sino que a nivel mundial estamos en una crisis con respecto a las figuras de autoridad. Pero a nivel mundial, murió la reina Isabel y el que asume la corona de Inglaterra al tiro es criticado y le sacan las yayitas y dicen que no es digno, es solo porque es el único que queda vivo, que mandaron a matar a Lady Di y sacan todo ese tipo de cosas y en verdad uno hoy día mira a la autoridad y dice, estos locos, son todos tránsfugos, ¿cierto? ¿Para qué decir de Elon Musk con Donald Trump que esta semana se quebró la relación? Y se quebró la relación, le había dado hasta las llaves de la Casa Blanca, todos eran mejores amigos, vivían prácticamente juntos y ahora tirándose palo uno al otro por redes sociales, igual sacándose los trapitos al sol. Ahora Elon Musk diciendo que Donald Trump estaba en la lista de Jeffrey Epstein. Y acá en Chile, ¿para qué decirlo? Acá en Chile también estamos en una crisis con las autoridades porque nos acabamos de enterar hace 2 semanas atrás, que ha repercutido hasta hoy día, que en verdad hay no sé cuántas licencias que tiraron los políticos para tomarse vacaciones y viajar al extranjero. Y el problema es que esas licencias se pagan con las contribuciones de todos nosotros. Y cuando ellos tiran licencia, les llega el sueldo íntegro. Y ese sueldo que ellos reciben, también lo pagamos nosotros. Y más encima cuando ellos jubilen, ellos tienen jubilación vitalicia. Y esa jubilación también la pagamos nosotros. Y ellos tienen hoy día asesores, y esos asesores también los pagamos nosotros. Y ellos tienen vehículos y choferes, y esos vehículos y choferes también los pagamos nosotros. Y ellos no pagan ni siquiera su benzina, porque esa benzina también la pagamos nosotros. Los teléfonos. Es todo un mal gasto fiscal. Vemos cómo el Estado en sí, el Leviatán, como le diría Locke, este sociólogo que trata al Estado como una bestia. El Leviatán, el Estado en sí, hoy día lo vemos como algo falible, no confiable, y en verdad, básicamente estamos resignados a vivir bajo autoridad, porque no confiamos en nuestras autoridades, porque cuando llegan las votaciones que se nos vienen ahora a fin de año, lo que hacemos finalmente es lo que se ha dicho incluso por la televisión, votar por el mal menor. No votar realmente por alguien que nosotros creamos que nos representa, por alguien que nosotros que quiera el bien común. Y todavía quieren sacar multa porque si uno no va a votar. Es verdad. Pero a nivel mundial hoy día estamos viviendo una crisis de autoridades. Putin, que era tan respetado y tan temido hasta hace un par de años atrás, hoy día lo estamos viendo prácticamente como un necio. Alguien que insiste en una guerra que no tiene como ni un propósito. Ni un propósito. ¿Y cuánta gente ha muerto y cuántos recursos se han malgastado? Simplemente por lo que hoy día vemos. Tal vez haya otro tema de fondo que no logramos ver, pero a nuestra vista esto es simplemente una lucha de egos,
de alguien que quiere mostrar su poder y volver a validarse frente al mundo. Es cierto también, hoy día hay tanta guerra que en verdad no son guerras de conflictos reales, son simplemente luchas de poder por adquirir más territorio, más recursos, mayor poder económico. De hecho, hoy día vemos guerras económicas entre China y Estados Unidos. Y así nos damos cuenta que en verdad las autoridades hoy día nos generan un conflicto. Y como bien decía Marco, nos generan un conflicto porque por un lado los vemos que en verdad no son dignos de respeto. De hecho, ¿a cuántos, seamos sinceros, a cuántos no nos dan ganas hoy día de hacer una revolución? ¿Cierto? Pero sabemos, a la luz de la palabra, que el Señor nos manda a respetar a nuestras autoridades porque es Él quien las pone ahí. Y nosotros confiamos en que si Él las puso ahí, es por algo y algún propósito hay de fondo que tal vez nosotros no logramos ver hoy día. Pero que cuando ya estemos con Cristo en la eternidad y veamos el panorama completo de la historia, vamos a decir, el Señor estaba haciendo esto y yo no alcanzaba a verlo. Ojo, voy a hacer esta aclaración. Aquí no quiero que nos politicemos para un lado ni para otro. ¿Ya? Yo no vengo aquí a decirle esta ala es mala y esta ala es buena, o este lado es bueno y este lado es malo. ¿Ya? Aquí tenemos que ser igual justos con los gobernantes. Ellos son pecadores y obviamente lo van a hacer siempre, aunque tengan buenas intenciones, de manera imperfecta, porque su pecado va a acompañar todo lo que ellos hacen. Igual que nos pasa a nosotros, cuando a nosotros nos toca ser autoridad. ¿Cierto? Porque hagamos el paralelismo. ¿Cómo ejerzo yo mi autoridad en mi hogar? ¿Cómo ejerzo yo mi autoridad sobre mis finanzas? ¿Cómo ejerzo yo mi autoridad sobre mis tiempos? En el trabajo, si soy jefe, ¿cómo ejerzo mi autoridad sobre mis subordinados? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Hoy día nos encontramos con un texto que nos habla precisamente de eso. Y el título del sermón de hoy es: El reino de Dios es imparable y nuestro rey es invencible. ¿Por qué dirán ustedes si el texto que leímos como que no hablaba mucho de eso? O tal vez no se nota. Pero acompáñenme al estudio del texto porque el texto está pero mortal. Yo de verdad lo disfruté mucho y ojalá poder transmitir hoy día también eso a ustedes. Oremos. Señor Dios, te agradecemos. Gracias, Señor, por reunirnos como tus hijos, por reunirnos como tu pueblo. Gracias, Dios Santo, porque a pesar de ser conscientes de nuestra realidad y de ver cómo el pecado se manifiesta en todo área, Señor, incluso en las áreas de poder, tú, mi Dios Santo, hoy día a través de tu palabra también traes consuelo y esperanza para tu pueblo. Mi Dios Santo, que tu palabra, Señor, hoy día hable a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a confiar más en ti, a crecer en conocimiento tuyo, pero también a amarte, Señor, más. Padre Celestial, permíteme hoy ser instrumento en tus manos a través del cual tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones. Y, Señor Dios, que seas tú exaltado y glorificado, que yo sea simplemente un instrumento. Gracias por todo, Señor, gracias por tu palabra y gracias por bendecir a esta iglesia, Señor, a través de ella. Te agradecemos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acompáñame al estudio del texto de hoy día. ¿En qué nos quedamos la semana pasada? ¿Se acuerdan qué era lo que había pasado? El Señor escogió a sus 4 primeros discípulos, ¿cierto? Y estaba en la región de Galilea. Ahora el texto continúa. Versículo 21 dice: entraron en Capernaum. Capernaum era una ciudad al interior de Galilea, era una ciudad grande, tenía aproximadamente 10.000 personas por los registros históricos que hay. Era una ciudad que estaba compuesta por judíos, pero también por gentiles. De hecho, había aquí una dotación de romanos, de soldados romanos importantes. Veíamos la semana pasada que Galilea era una zona que está alrededor del mar de Galilea y que aquí se daba mucha pesca, había mucho negocio y eso también significaba que habían importaciones. Y si había negocios, si había harta plata, también aquí habían soldados porque ellos cobraban los impuestos o hacían también el cuidado de este tipo de dinero. Y a la vez, como era una zona comercial, no solo estaban los judíos viviendo, sino que venía gente constantemente de otros lugares a comprar, vender, exportar, hacer negocios, de todo ese tipo. En otras palabras, si quisiéramos simplificarlo, tal vez podríamos decir que Capernaum era una especie de Valparaíso. Y muy parecido porque había gente con mucho dinero, pero también gente muy pobre. Había gente que tenía grandes empresas, pero también gente que vivía
en el cerrito, haciéndose su casita con las maderas que iba recogiendo, como en Valparaíso. Y esto era la realidad de Capernaum, ¿no? Y en Capernaum habían sinagogas, porque como habían judíos, habían también sinagogas. Ojo, las sinagogas no son lo mismo que el templo. En las sinagogas, por ejemplo, no se hacían sacrificios para el perdón de pecados. La sinagoga como tal, sinagoga, si no me equivoco, significa lugar de reunión, era un edificio propio de los judíos que se destinaba mayoritariamente a la enseñanza. Y para que nos hagamos una idea de cómo funcionaba, ¿vieron la casa en la pradera? ¿Se acuerdan cómo funcionaba la iglesia del pueblo de la casa en la pradera? Durante la semana era el colegio. Y cuando habían reuniones, por ejemplo, del alcalde, se reunían ahí. Cuando había que sacar alguna decisión importante, también las autoridades se reunían en ese lugar. Funcionaba como cabildo, exacto. Y los días domingos funcionaba como iglesia. De esa manera funcionaban las sinagogas. Durante la semana, para que nos hagamos una idea, hasta aquí estoy simplificando, pero durante la semana, de lunes a viernes, durante la mañana, era la escuela. Y los papás llevaban a los niños y a los niños se les hacía clases, ¿ya? Pero durante las tardes funcionaba como cabildo y se juntaban los ancianos, los que tenían la potestad para gobernar sobre el pueblo en esta sinagoga, y ellos resolvían los casos de juicio, las decisiones que eran complicadas. Pero el día sábado, que era el día en que se reunían los judíos, recordemos que estamos todavía en el tiempo del Antiguo Testamento, ¿se acuerdan de eso? Cristo todavía no ha resucitado, así que los cristianos todavía no se juntan el primer domingo, o todavía no se juntan el domingo, que es el primer día de la semana. Se juntan todavía el séptimo día, que es el día de descanso que Dios les había mandado en un comienzo. Los días sábados se juntaban los judíos en la sinagoga, no se realizaban sacrificios, lo que se hacía era cantar salmos, orar y enseñar la Torá. Y en las sinagogas había un encargado de la sinagoga. No había propiamente tal un rabino o un pastor, si quieren verlo de esa manera. Lo que había era un administrador de la sinagoga, que era obviamente una persona respetada, una persona con una autoridad, que el pueblo también la reconocía y se le depositaba esa confianza. Y esa persona que administraba la sinagoga tenía la potestad para que ese día sábado, cuando se reunía el pueblo, él también autorizara a ciertas personas para realizar la enseñanza al interior de la sinagoga. No era que hubiese necesariamente un rabino o un pastor fijo en la sinagoga. De hecho, no era necesario ni siquiera que fuera rabino. Podía ser un escriba o alguien de renombre y de respeto en la ciudad a quien también se le encargaba la enseñanza. ¿Ya? Por eso es que vamos a ver aquí que a Jesús se le permite enseñar también. Ahora que he explicado esto, vamos al texto. Entraron en Capernaum, es decir, Jesús y sus 4 discípulos. Él les está enseñando a ser pescadores de hombres. Ellos están en su periodo de instrucción. Están aprendiendo las disciplinas de su maestro. Se están haciendo discípulos. Y estando en Capernaum, como era día sábado, Jesús los lleva entonces a la sinagoga. En medio de toda esta cultura cosmopolita, donde habían romanos, griegos, probablemente gente de otros lugares que venían a hacer negocios, Jesús va a hacer su primera enseñanza al lugar en donde el pueblo de Dios hasta ese momento se reúne. Recordemos que Israel en el Antiguo Testamento es el pueblo de Dios. Entonces él va a buscar al pueblo de Dios y a llevarles la enseñanza. ¿Qué es lo que Jesús enseñaba? ¿Se acuerdan lo que Marcos nos dice que él predicaba? Versículos 14 y 15 del capítulo 1. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean. ¿Cierto? Cuando Marcos hace eso, no nos está diciendo de manera literal qué era lo que Jesús predicaba, nos está diciendo cuál es la esencia del mensaje de Jesús. ¿Ya? Entonces Jesús entra en la sinagoga, el administrador de la sinagoga le dice, usted, rabino, hoy día, por favor, enséñenos la palabra. Y Jesús se para y comienza a enseñar. Vamos al versículo 22. Y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, para que nos hagamos una idea, eran como los doctores en teología de ese tiempo. Era gente con buenos recursos, que pagaba una buena educación,
Ellos sabían leer y escribir, no todos sabían eso. Y además, ellos por lo general tenían libros propios o rollos propios. Y tener un libro o un rollo era algo pero carísimo, carísimo, carísimo. Y ellos también se preocupaban, ¿se acuerdan cuando yo decía la semana pasada que uno iba y se postulaba ante un rabino para que lo enseñara y lo discipulara? Ellos se preocupaban siempre de intentar alcanzar a los mejores rabinos o a los mejores escribas para recibir la mejor educación posible. Pero ¿cuál es el problema con los escribas? Ojo, los escribas no son rabinos, no son pastores, ¿ya? Los escribas son académicos, son gente con mucho conocimiento. Pero aquí viene el problema. Los escribas no tenían conocimiento como tal de la esencia de la palabra. Los escribas lo que hacían para validar sus enseñanzas era estudiar muchos de otros autores, muchos de otros rabinos, muchos de otros escribas. Entonces ellos partían su enseñanza y decían, porque el rabino tanto nos dice que... Y mientras más citas les ponían a su enseñanza, ellos se sentían así, pero mejores. Y el problema con esto es que como ellos no se preocupaban de estudiar la palabra en sí, terminaban siempre enseñando doctrinas de hombres y poniéndole cargas al pueblo. Y finalmente el pueblo no lograba encontrar gozo en la enseñanza de los escribas porque se sentían nuevamente culpables y agobiados. Y no entendían la palabra del Señor ni veían su gracia en la enseñanza que ellos daban. Simplemente se transformaba en una carga. Pero como ellos eran los que tenían estudio, y como ha leído tanto, y como conoce tantos autores, habrá que hacerle caso. Finalmente los escribas no tenían autoridad por sí mismos. Para sentir que tenían autoridad y para poder llevar esta enseñanza y que el pueblo la aceptara, tenían que basarse en la autoridad de otro y 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 otro, porque finalmente así es como funciona nuestro corazón. Pero aquí viene el contraste, fíjense este versículo. Y se admiraban. La palabra admiraban queda corta. Si uno hiciera una traducción literal de la palabra que aquí Marcos utiliza, podríamos decir, y quedaban fuera de sí. La idea es que ellos quedaron atónitos, como que lo que Jesús en este momento les estaba enseñando, ellos nunca antes lo habían escuchado, nunca lo habían comprendido. Ellos nunca habían visto a alguien que explicara la Escritura de esa manera. Y esto a ellos en este momento los sobrecogió, al punto de que quedaron así como, ¿qué es esto? Y asombrados, pero prácticamente aterrorizados de ver a alguien que podía enseñar con una autoridad suprema, sin basarse y sin andar citando a otros autores, sino que por él mismo llegar a explicar la esencia de la palabra. Y eso a ellos les aterrorizó, los dejó fuera de sí, los dejó atónitos. ¿Por qué? ¿Cuál es la intención de Marcos aquí? Marcos no nos dice qué es lo que Jesús estaba enseñando, porque no quiere que nos fijemos en sus palabras, no quiere que pensemos que fue el texto que él escogió lo que ellos no habían escuchado antes. Lo que Marcos quiere mostrarnos aquí es que la autoridad de Jesús en su enseñanza es lo que a ellos los sacó de su centro. Jesús no necesitaba citar otros rabinos y otros escribas, porque Jesús también es Dios, y en este momento es Dios mismo enseñando su palabra a su pueblo. ¿Qué mayor autoridad que esa? Por eso que ellos quedaban así. Jesús no era un buen predicador. Jesús era el mejor de los predicadores, porque era Dios mismo predicando su palabra. Y esto, si nos tocara a nosotros, también nos aterraría, porque veríamos la santidad de Dios en su palabra de una manera en la que nosotros normalmente no logramos ver. Y eso nos dejaría atónitos, eso nos dejaría fuera de nosotros. Y eso era lo que le estaba pasando aquí. Y como ellos no tienen otro punto de contraste, dicen, este rabino es otra cosa, no como los escribas. Los escribas me llenan de cargas, pero mira lo que me está enseñando, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean. Yo nunca había escuchado esto. Si pudiéramos decirlo de alguna manera, los escribas lo que hacían era nuevamente hacer una lista de cosas con las que las personas tenían que cumplir para estar a cuentas con Dios. Pero cuando ellos llegan y escuchan a Jesús hablando de arrepentimiento y fe,
y se dan cuenta de que en verdad sí hay un cambio y de que el reino de Dios no es para el que cumple con toda la lista, sino para el que se da cuenta que es pecador y se arrepiente de su pecado, ellos nunca habían escuchado esto. Y efectivamente Dios atendiendo al corazón de su pueblo. Los escribas enseñaban a la gente que ellos tenían que acercarse al reino de Dios. Pero Cristo viene y les enseña que el reino de Dios se ha acercado a ellos. Y esto los dejó atónitos. Pero fijémonos en el versículo 23. En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, versículo 24, ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Versículo 25. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. ¿Por qué creen ustedes que un espíritu inmundo o un demonio, como se le llama en otros lugares de la palabra, se congregaría en la sinagoga y se manifestaría abiertamente contra Jesús? Pongámonos en el lugar primero del espíritu inmundo. Si yo fuera un espíritu inmundo y veo que el que tiene autoridad, como mostraba aquí el texto para decirme cállate y sal de él, está presente y predicando, yo me hago el loco. Me voy al final de la sinagoga y me quedo ahí piolita, que no me vea. ¿Sí o no? ¿Por qué creen ustedes que este espíritu inmundo se congregaría en la sinagoga y además se manifestaría abiertamente contra Jesús? Porque sabía que estaban vencidos con Cristo. Para dar fe y testimonio de la autoridad de Dios. Las dos cosas que ustedes dicen están correctas, pero desde la perspectiva de Dios. Pónganse en la perspectiva del espíritu inmundo. Porque se creía superior a Dios. Va por ahí, va por ahí. El espíritu inmundo se manifiesta abiertamente contra Jesús y su enseñanza y la autoridad que le está mostrando al enseñar, porque aquí es Satanás queriendo desafiar la autoridad de Cristo y también oponerse al avance del reino de Dios que Cristo ha estado anunciando. Este espíritu inmundo lo que hace en este momento en que Cristo está enseñando y el pueblo está reconociendo su autoridad y estando quedando atónito ante la enseñanza de la palabra, lo que quiere hacer es sabotear a Cristo y sabotear su mensaje del reino de Dios. Él se manifiesta abiertamente porque quiere que todo lo que Jesús ha estado diciendo y que tiene asombrado en este momento a las personas se vaya al piso y la gente no se acuerde de esto o que pierda el poder que ha tenido sobre el corazón de las personas. Quiere precisamente menoscabar lo que Jesús está haciendo. Y en esto, este espíritu inmundo intenta desacreditar a Jesús frente a esta sinagoga, frente a sus discípulos, frente a los que estaban ahí escuchando y que estaban ahora asombrados por este mensaje del Evangelio del Reino. Fíjense en todos los contrastes que tiene el texto. Jesús le está enseñando a sus primeros discípulos. Él los está formando. Pero aquí Satanás manda a uno de sus súbditos. Jesús todavía no tiene aquí una iglesia formada. Pero Satanás manda a mostrar que él ya tiene un ejército listo. Hay un contraste aquí fuerte. Por otro lado, Jesús representa el reino de Dios. El espíritu inmundo aquí representa el reino de las tinieblas. Y aquí estamos viendo un duelo de campeones. ¿Ubican lo que eran los duelos de campeones? Es como David y Goliat, cuando habían dos ejércitos poderosos y cada ejército escogía a su mejor guerrero y los mandaban al frente. Y los ejércitos se quedaban a distancia. Pero estos dos eran los que tenían que luchar entre ellos. Y el que venciera era el ejército vencedor. Se daba también entre reinos. Tu mejor luchador contra mi mejor luchador. Aquí estamos viendo precisamente eso. Estamos viendo a Jesús, el mejor representante del reino de Dios, contra Satanás escogiendo a un espíritu inmundo a hacerle frente a este que representa el reino de Dios, es decir, este espíritu inmundo en representación del reino de las tinieblas. Por eso que él también les dice, ¿qué tienes con nosotros? En plural. Él viene aquí a representar todo, Satanás y sus demonios. Y de esa manera él increpa a Cristo. Aquí estamos. ¿Ah? ¿Qué crees que te la vaya a hallar pelada? ¿Ah? ¿Qué crees que va a estar fácil? Démosle. Y fíjense en esto. Si Jesús estaba en este momento asombrando a la gente,
este hombre con espíritu inmundo comenzó a gritar. Aquí cuando la palabra se refiere a gritar, no se refiere a que se pone a gritar inmediatamente las palabras que siguen a continuación. Algunas traducciones antiguas dicen que empezó a dar coces. La idea de eso es que son unos gritos que son aterradores, son como aullidos, bramidos, son ese grito típico que uno escucha en las películas de terror que te para los pelos. Eso es lo que empezó a hacer este hombre. Porque si Jesús en este momento estaba asombrando el corazón de las personas con la gracia de Dios, este espíritu inmundo quería aterrorizar el corazón de las personas con el poder de Satanás. Y en esto él quería menoscabar el poder de Cristo. Por otro lado, después de haber intervenido, de haber estorbado, como él pensaba, en lo que Jesús estaba provocando en las personas, él ahora le dice: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? Lo conoce, sabe quién es. Pero aquí hay otra cosa. Cuando le llama Jesús de Nazaret, el Espíritu también busca ahora, lo que el Espíritu intenta hacer ahora es sabotear a Jesús y su mensaje. Efectivamente, este espíritu inmundo lo conocía. ¿Qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Lo nombra. Es que aquí está él representando a todo el resto del mundo espiritual, a todas las tinieblas. No es que en esta persona estén todos los espíritus reunidos, pero este viene como representante de este mundo espiritual negativo, a batallar contra el representante del reino de Dios. ¿Qué tienes con nosotros? Es decir, ¿a qué viniste tú ahora a estorbar en lo que nosotros hemos estado haciendo? Jesús de Nazaret. Pero cuando él le llama a Jesús de Nazaret, también busca menoscabar y humillar a Jesús frente a la gente que le estaba escuchando. Capernaum era una ciudad grande, yo les decía, 10.000 personas. Muchos extranjeros, mucho negocio, mucha plata, soldados romanos, autoridades importantes en Capernaum. Pero en Nazaret, ¿qué había? Nada bueno, ¿cierto? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Nazaret era un poblado que era realmente despreciable. Era un poblado que no era conocido por tener buenos rabinos ni buenos escribas. Si Jesús en este momento estaba utilizando su autoridad de rabino para enseñar en la sinagoga, lo que el demonio intenta decir es: este viene de Nazaret, su enseñanza es menospreciable. De hecho, él como persona es menospreciable, porque ni siquiera viene de una ciudad grande. Probablemente sus estudios sean ahí nomás, estudio por correspondencia. Nazaret no destacaba por nada. Por nada. Y decirle a alguien que venía de Nazaret era precisamente decirle a alguien que no tenía ni un brillo. Ni un brillo. Pero no solo eso, sino que ahora también continúa el espíritu inmundo ahora recriminándole otra cosa. ¿Has venido a destruirnos? Si Cristo estaba hablando precisamente del reino de Dios y de cómo había entrado al reino de Dios mediante el arrepentimiento y la fe, Él estaba hablando de dar nueva vida. Él estaba hablando de dar esperanza. Él estaba hablando de volver a nacer, de que efectivamente hay un reino eterno en donde Dios gobierna y que uno tiene acceso a ese reino por Cristo, por el arrepentimiento y por la fe. Pero este demonio aquí quiere tergiversar el poder de Cristo que le está mostrando en su enseñanza. Y lo primero que hace ahora, después de echarlo al agua de donde viene y menospreciarlo por el lugar de origen, es ahora tergiversar su enseñanza y querer decirnos: está mintiendo, Él no viene a predicarnos de vida, Él viene a predicarnos de muerte. ¿Has venido a destruirnos? Pero fíjense en esto. El demonio usa la estrategia que Satanás utilizó al tentar a Adán y Eva en el huerto del Edén, y que después repetiría Satanás al tentar a Jesús en el desierto. ¿El demonio está tergiversando la palabra de Dios? ¿Dice la Biblia que Satanás y sus demonios serán destruidos? ¿Dice en alguna parte que Satanás y sus demonios serán destruidos? No dice que serán destruidos, ¿cierto? Dice que serán lanzados al lago de fuego, que el infierno está reservado para Satanás y sus demonios. Ellos van a pasar una eternidad viviendo las consecuencias de sus propias decisiones de manera voluntaria, experimentando en sí la justicia y la ira de Dios. Pero la Escritura no dice que ellos van a ser destruidos. La justicia de Dios va a estar sobre ellos.
Pero aquí él tergiversa esto y lo lleva nuevamente un paso más allá. ¿Para qué? Para hacer que las personas se olviden de esto que los tenía asombrados. Para hacer que esta autoridad de Jesús de predicar del Evangelio ahora quede a un lado y veamos que él tiene entonces poder para destruirnos también. Entonces ya no es tan seguro acercarse a este que me está predicando. Jesús enseña de la vida eterna, pero aquí el demonio le acusa de ser un destructor. Y finalmente aquí intentando ya el último recurso que tenía, este espíritu inmundo le dice: yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. Y nuevamente podríamos decir, hoy los demonios igual saben quién es Jesús y tiemblan ante él. Pero ¿por qué el demonio le dice: yo sé quién tú eres, el Santo de Dios? Porque si ya nada de esto le funcionaba, si ya el gritar y dar coces o el dar gritos aterradores para desviar el corazón de la gente no funcionó, si el ya decirle a él que era de Nazaret y que por tanto era alguien despreciable no funcionó, si el acusarlo de que la vida eterna que está enseñando no es verdad, sino que viene destrucción, no funcionó, entonces lo que él busca es decir: ya, si la gente en su corazón sigue asombrado por su enseñanza, voy a sabotear entonces su ministerio. Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios. El demonio intentó aprovechar que la gente estaba asombrada por la autoridad de Jesús para manipularlos y hacer que ellos inmediatamente le reconocieran como el Mesías esperado. Así Cristo habría sido reconocido como rey por las personas y su ministerio se habría visto saboteado. Si la gente en ese momento dijera: es verdad, por eso nos enseña con tanta autoridad, él es el Mesías que hemos estado esperando, proclamémoslo rey al tiro, Cristo no habría podido llevar a cabo su ministerio. No habría podido seguir con el reino de Dios predicándolo en diferentes regiones de su tierra. No habría podido seguir formando discípulos y no habría podido ir a la cruz a pagar por nuestros pecados. Eso es lo que el demonio intenta hacer aquí. Quiere sabotear el ministerio de Cristo. Pero ¿cómo responde Jesús ante todos estos ataques? Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. En verdad aquí Jesús utiliza una palabra que igual es poco respetuosa, fuerte. Es como si nosotros le dijéramos a alguien así como cierra la boca. No sé cómo decirlo de una manera más fuerte, no tenemos una expresión así. Pero básicamente lo que Jesús está haciendo es decirle una expresión que era sumamente fuerte, pero es precisamente la expresión que alguien con autoridad podía decirle a alguien que no la tiene. Un rey podía tratar así a un súbdito. Un centurión podía tratar así a un soldado. Pero la gente en la calle no se trataba de esta manera. Y Cristo aquí con sus palabras nuevamente da a entender que Él tiene autoridad sobre este demonio. Cierra la boca, cállate y sal de él. Él continuó mostrando la misma autoridad que había mostrado en su enseñanza, ahora en responder a este demonio. Y fíjense en esto, tan grande es la autoridad de Jesús, que Él aquí no hace un ritual para exorcizar al demonio. Él no dice: cabros, traigan incienso, dibujemos un pentagrama en el piso. ¿Ah? Claro, así como, ¿alguien anda con agua bendita? No, no dijo nada de eso. Claro. ¿Ah? Ya, apaguen las luces. Cristo aquí muestra su autoridad en que Él no recurre a rituales, no recurre a elementos sagrados, no recurre a reliquias, no recurre a libros de hechizos, no recurre a aceite especial, a agua bendita. Él no recurre a ningún instrumento, nada de que la pulserita roja para que no me peguen el mal de ojo, nada de que el collar de cuarzo para espantar las malas vibras, ni una de esas cosas. Cristo, es que ¿sabéis qué? Ya después lo hablamos. Sí, me voy a salir del tema. Cristo lo que hace es aquí, con su autoridad divina, expulsar a este demonio solo con el poder de su palabra. Cállate y sal de él. Los demonios también están bajo la autoridad de Dios. Y de hecho eso es lo que reconoce ahora la gente. Fíjense en el versículo 26. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo:
¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. ¿Qué está pasando aquí? Ante la orden de Jesús, el espíritu intenta resistirse. Por eso es que el hombre empieza aquí a convulsionar y a gritar a gran voz. Ojo, cuando Cristo aquí le dice cállate, el demonio de verdad no pudo seguir diciendo nada más. Él no volvió a expresar otro argumento en contra de Cristo. Él no intenta nuevamente levantar un argumento para sabotear el reino de Dios y su predicación. El demonio de verdad se quedó callado, no pudo articular palabra. Y ante la orden de salir de él, el demonio intenta resistirse, intenta aferrarse al cuerpo. Por eso el ser humano que estaba aquí convulsiona y termina por gritar, porque ya el demonio no pudo luchar más contra la autoridad de Jesús y sale de él. Y ante esta escena, todos se asombran de tal manera que decían, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué autoridad es esta? ¿Quién es este que con solo su palabra logra expulsar demonios, les da órdenes y los saca? ¿Se imaginan si a nosotros nos tocara ver un domingo aquí en medio del culto a alguien con un espíritu inmundo intentando menoscabar el mensaje del Evangelio? Finalmente, todo lo que el demonio intenta hacer para menospreciar, para menoscabar, para sabotear a Cristo, termina Dios utilizándolo precisamente para reafirmar su autoridad. Y para que estas personas que ya se estaban viendo asombradas, aturdidas por la enseñanza de Jesús, ahora también vieran cómo el poder de Cristo no solo estaba en su palabra y en su enseñanza, sino también en sus acciones. Todo lo que aquí intentó hacer el demonio, Dios lo utilizó para el bien del pueblo de Dios. Y pongámonos en el lugar de los discípulos que estaban acompañando recién a Jesús. Si tú ves que tu rabino, que tu maestro, el que estás conociendo hace poquito, tiene tal grado de autoridad, lo sigo para todos lados. Jesús estaba también aquí enseñándole a ser pescadores de hombres a sus discípulos. Él estaba también mostrándoles cuán grande es el poder de Dios, para que ellos más adelante, cuando les tocara a ellos hacerlo, no confiaran en sus propias fuerzas, confiaran en Dios. Finalmente, vemos que el demonio esclaviza y tortura a esta persona, pero Cristo lo liberta y lo alivia. Y aquí está, una cosa y otra, una cosa y otra, una cosa y otra, todo el rato en oposición a Cristo. Pero ante esto, la gente, cuando vio todo lo que había sucedido, quedó asombrada, atónita, y cuando salen de la sinagoga, empiezan a contarle a todos de los que ellos habían visto. Y así es como la fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Ellos no se quedaron callados. Era tan asombroso lo que habían visto que tenían que salir a contárselo. Y en ese tiempo no había redes sociales, no había Twitter, no había Instagram. Entonces, ¿cuál era la forma? Llevar uno testimonio de las cosas, el boca en boca. ¿Cómo podemos aplicar el texto que hemos estudiado el día de hoy? Hoy día traigo solo una aplicación, solo una. ¿Quién es la autoridad en tu vida? ¿Quién es la autoridad en tu vida? En muchas ocasiones, efectivamente, en nuestra cabeza decimos, Cristo es mi autoridad, Jesús es mi autoridad. Pero en nuestro corazón esto nos cuesta. La realidad cuesta y es una lucha constante. Y nos encantaría que el Señor transformara nuestro corazón de un día para otro y que ya dejáramos el pecado y que dejáramos de amar las cosas pecaminosas. Pero como bien decía Rodrigo, esto es un proceso que vamos creciendo en santidad. Y precisamente en este proceso de santidad lo que vamos haciendo es rindiéndonos cada vez más a la autoridad de Cristo para que Él reine no solamente en mi cabeza, para que Él reine en mi corazón. Para que no sea simplemente cuando yo me sienta amado que yo obedezca a Cristo. Porque cuando yo hago eso, entonces quien tiene la autoridad en mi vida son mis emociones. Y mis emociones también están contaminadas por el pecado y mis emociones me traicionan. Y si mis emociones me mienten. Y si yo malentendido algo y mis emociones están respondiendo a eso que yo malentendido, entonces también estoy dejando que un malentendido reine en mi vida.
y estoy sacando a Cristo del lugar que le corresponde. Por otro lado, a veces hay gente que es más fría y que tal vez sus emociones no los dominan, tal vez sus emociones no los gobiernan, pero sí lo hace el intelecto, como los escribas, que querían tener un conocimiento más amplio porque ellos a través de mayor conocimiento tenían mayor popularidad, mayor fama. Y nosotros queremos hacer lo mismo. Quiero llenarme la cabeza de conocimiento, quiero llegar a entender todo, soy tan inteligente que soy superior al resto, soy tan inteligente que ya entendí el Evangelio, soy tan inteligente que soy capaz de hacer mejor la cosa que tal persona, porque a esa persona no se le ocurren ideas tan buenas como las mías. Y cuando pensamos de esa manera, lo que hacemos es hacer que el intelecto sea la autoridad en nuestra vida y no Cristo. Y todo este mensaje poderoso que Cristo estaba predicando sobre el reino de Dios pasa a ser entonces un acompañamiento, un adjunto a nuestra vida y no el centro de nuestra vida. ¿Quién es la autoridad en tu vida? En otras ocasiones son nuestros apetitos. Y con esto me refiero a precisamente todo eso. A nuestro ego, a lo que yo creo que debo o que me merezco, a lo que yo creo que debe ser el estándar con el cual me deben tratar, a lo que yo creo que debe ser el estándar en el cual yo debería vivir, a la dignidad con la que creo que el resto debiese mirarme. Nuestros apetitos también pasan a gobernar nuestra vida cuando nosotros no reconocemos a Cristo como nuestro verdadero Rey y cuando no ponemos en el centro de nuestro corazón el Evangelio. Pero hay otras cosas que a lo mejor no las hacemos de manera consciente y que también gobiernan nuestra vida. A veces cargamos con cosas que son dolorosas, o con cosas que son espantosas, o con cosas que no hemos logrado superar y que también se transforman en autoridad para nosotros. ¿Quién gobierna hoy día? ¿Quién es la autoridad en tu vida? ¿Tienes traumas? ¿Cargas con traumas? ¿Son tus traumas la autoridad en tu vida? Debemos decir que esto nos pasa a casi todos. Tal vez no nos damos cuenta y no somos conscientes. Pero sí necesitamos incluso sanar en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestras experiencias, de nuestras relaciones, aquellas cosas que nos han marcado en el pasado y que hoy día Dios nos da la oportunidad de liberarnos y aliviarnos de esa tortura que nos ha estado acompañando durante tanto tiempo. No menospreciemos, ojo con esto, no menospreciemos nuestra salud también emocional, porque también es importante y nuestra salud emocional también está allí para ser puesta a los pies de Cristo, para que Él la atienda, para que Él la sane, para que Él la restaure. Y si Dios nos ha dado herramientas hoy día para poder solucionar esto, para poder crecer en este ámbito, aprovechémoslas. Si hoy día podemos ir al psicólogo, al psiquiatra, al neurólogo, hagámoslo. Si yo sé que hay algo en mí que me cuesta porque no logro salir de este pensamiento que me tortura constantemente, o cada vez que este recuerdo de mi infancia vuelve a mí en las noches que estoy con insomnio y me tiene aquí pero torturándome, vaya y busque ayuda. No deje que sus traumas, que sus experiencias pasadas gobiernen y sean autoridad en su vida y en su corazón. No lo permita. No lo permita. Utilice esto precisamente para dar testimonio una vez más de que Cristo es su autoridad y de que el reino de Dios está en usted. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién es autoridad sobre ti? ¿Tu condición? ¿Tus enfermedades? ¿O las neurodivergencias? Hoy día estamos viendo mucho eso. Gente que pone su identidad en su diagnóstico. Y cuando hacemos eso, lo que hacemos es precisamente dejarnos gobernar por una condición. Pero ¿no puede incluso Dios utilizar nuestra condición para su gloria y para dar testimonio de cuán grande es su autoridad? Hoy día una de las cosas que nos gobierna a todos y que es autoridad sobre todos nosotros, casi a nivel social, es la ansiedad. Y es verdad. Y lo transformamos en autoridad sobre nuestra vida. Y si nuestro Señor es soberano, ¿quién tiene que tener autoridad sobre nuestra vida? ¿Quién es la autoridad en tu vida? ¿Tus tradiciones? ¿Tu familia? A veces queremos hacer que nuestro papá o que nuestra mamá se sienta orgulloso de mí, una autoridad sobre nuestra vida. O a veces como padres queremos tanto ver a nuestro hijo ser exitoso
que terminamos transformando al Hijo en una autoridad sobre nuestra vida. Y nuestra vida termina siendo en función de nuestro Hijo. Y eso también es sacar a Cristo del centro. ¿Tu comodidad es autoridad en tu vida? Esta lucha está grande hoy día para nosotros. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. ¿Bueno? Seamos sinceros, hoy día la comodidad es autoridad en nuestra vida. Si esto no me gusta, entonces no. Y si no es como yo quiero, entonces no. Y si no es del color que a mí me gusta, entonces no. Y si me va a tener incómodo mucho rato, no, entonces ¿para qué? Y transformamos la comodidad en una autoridad en nuestra vida. Y funcionamos sometidos a estos. Tu flojera, la pereza, nuestra rigidez, en muchas ocasiones es autoridad en nuestra vida. Porque el hecho de que nos saquen de cómo estamos acostumbrados a hacer las cosas, nos aterroriza. Todo lo que ocupa el lugar de Cristo, por bueno que sea, es también quitar la autoridad del Señor sobre nuestro corazón. ¿Nuestra experiencia es autoridad en nuestra vida? No debiera. Pero en muchas ocasiones estoy tan acostumbrado a hacerlo de esta manera, o es que ya lo he hecho antes y lo he hecho solo de esta manera y no me atrevo a innovar. Es que el Señor si me manda a hacerlo de otra forma, ya no golpeando la roca, sino que ahora hablándole, no Señor, lo voy a hacer como yo he visto que funciona. Y nuestra experiencia pasa a ser autoridad en nuestra vida. Pero también hay cosas que son buenas y que se transforman en autoridad en nuestra vida, como nuestros triunfos. A veces cuando de verdad logramos triunfar en algo, cuando de verdad logramos ser el mejor en algo, cuando de verdad logramos conseguir eso que tanto nos costó, eso también pasa a ser autoridad sobre nuestra vida. Y hacemos que nuestra vida gire entonces en torno a esto que me da valor, que me da fama, que me da dignidad frente al resto, como lo hacían los escribas con sus estudios, con su conocimiento. Triunfar no es malo. Esforzarse por conseguir algo es bueno. Lograr vencer en algo que parecía difícil es excelente. Pero no puede eso tomar el centro de nuestro corazón y darle sentido a nuestra vida, y menos ser la fuente de nuestra identidad. Porque entonces pasa a ser la autoridad sobre nosotros. Lo mismo pasa con nuestros dones, con nuestros talentos. Son cosas buenas. Pero si yo voy a dejar que solo esas cosas gobiernen mi vida, entonces estoy mal. Pero de igual manera, no dejemos que nuestros fracasos sean autoridad en nuestra vida. Porque a veces también cargamos con eso. Cuando fracasamos, cuando hemos fallado, cuando hemos puesto todo nuestro empeño y no nos resultó, dejamos que ese hecho se quede plasmado en nuestro corazón y que de ahí en adelante entonces el temor se apodere de mí y no lo voy a volver a intentar, y a quien vea intentarlo no le voy a recomendar que lo haga, y de ahora en adelante nunca más voy a volver a pararme de la misma manera ni voy a sentirme igual de seguro. ¿Por qué? Porque mi fracaso es el que tiene autoridad sobre mí y me está diciendo que yo soy incapaz. Y sabes que eso es mentira. No dejes que tus fracasos sean autoridad en tu vida. Y finalmente, no dejemos que el pecado sea autoridad en nuestra vida. No voy a enumerar pecados. Cada uno de nosotros sabe dónde le aprieta el zapato. Solo voy a decir esto. No dejes que el pecado sea la autoridad de tu vida. Y no dejes que el pecado te lleve a pensar que es tan grande y tan terrible que Dios no lo puede perdonar. Porque eso es mentira. Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe. Y con esa autoridad con la que Cristo enseñaba y expulsó este espíritu inmundo, con esa misma autoridad, Cristo te dice: yo te perdono, yo pagué por tu pecado, yo te doy vida nueva, yo te doy vida eterna, yo soy tu autoridad, yo vine a buscarte. Pregunta para ustedes. Al expulsar al demonio, ¿Jesús actúa como rey o como siervo? Cristo, precisamente. Al expulsar el demonio, manifiesta esta maravillosa
paradoja para nosotros del Evangelio y del amor de Dios. Cristo es Rey y a la vez es siervo. Así que en esa misma paradoja en la que vemos que nuestro Señor vino a manifestar su autoridad, pero a la vez la pone al servicio de alguien que estaba siendo atormentado, busquémosle también. Deja que Jesús, con su autoridad divina, te libere y alivie de tus experiencias, de tus traumas, de tus emociones, de tus fracasos, de tu pecado. ¿Pudo el demonio detener el avance del reino de Dios? Nuestro pecado no puede detener la obra de Dios en nuestra salvación tampoco. Ya estamos sellados por la sangre de Cristo, ya somos parte de su pueblo. Para nosotros ya está la eternidad junto a este Rey maravilloso que nos vino a libertar y a traer alivio. No dejes que el pecado te diga otra cosa. Arrepiéntete y cree. A veces se nos olvida esto, y quiero hoy día decirlo de manera explícita. Jesús es la máxima autoridad que existe en el universo. Cuando decimos que Dios es soberano, cuando decimos que Cristo es nuestro Rey, lo que estamos diciendo es precisamente esto. Jesús es la máxima autoridad que existe en el universo. Y Él voluntariamente se ha dispuesto a venir en tu ayuda. ¿Seguirás intentándolo solo? ¿O dejarás que Él transforme tu corazón y te enseñe a amar como Dios nos ama? ¿Quién es la autoridad de tu vida? Que sea Cristo. Porque en esa autoridad de Rey, Él también, por amor a nosotros, se dispone a nuestro servicio, a acompañarnos, a libertarnos, a aliviarnos de nuestros temores, de nuestras torturas y a liberarnos de la esclavitud al pecado con la cual luchamos constantemente. No hay nada que pueda frenar lo que Cristo ya hizo. Y hoy día Dios mismo habita dentro nuestro, en nuestro corazón, con su Santo Espíritu, como sello de que somos sus hijos, renovando nuestra esperanza día tras día, mostrándonos su misericordia día tras día, mostrándonos su amor día tras día. Nada puede detener lo que el Señor hizo. Iglesia, el reino de Dios es imparable y nuestro Rey es invencible. Demos gracias a nuestro Señor y oremos. Muchas gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en tu soberanía, mi Dios, en tu santidad, en tu perfección, viéndonos afligidos, Señor, en nuestro pecado, viéndonos incapaces, Señor, de solucionar nuestros problemas, viéndonos, Señor, dignos de castigo y de tu ira, tú, mi Señor amado, nos miras con gracia, nos miras con amor y con misericordia, y tú vienes a nuestro encuentro, a revelarte a nuestra vida, a aliviar, Señor, nuestras torturas, a liberarnos, Señor, de nuestro pecado, a traer paz y consuelo a nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios Santo, porque nos has hecho vuelto a nacer, porque hoy día somos tus hijos, porque hoy día podemos disfrutar de ti, porque hoy día podemos sentir cómo tú renuevas nuestras fuerzas, cómo tú nos acompañas, cómo nos abrazas, cómo nos levantas cuando caemos. Y gracias, Dios Santo, porque a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras faltas, Señor amado, tú te sigues glorificando en esto, pues muestras que tu gracia es mucho mayor a nuestro pecado. Mi Señor, ayúdanos a ser hijos agradecidos de ti, ayúdanos a amarte cada día más, ayúdanos, Padre Celestial, a buscarte a ti en el centro de nuestra vida, que seas tú la autoridad máxima sobre nuestro corazón y que nuestra vida de testimonio de tu reino. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir en arrepentimiento y fe, a dolernos de nuestro pecado, pero también creer en que para nosotros ya no hay castigo alguno, porque tú sobre Cristo lo derramaste por amor, Señor, a tu pueblo. Dios Santo, ayúdanos, Padre Celestial, en las cosas que aún cargamos y que nos duelen, que nos estorban, en los lastres, Señor, de nuestra vida. Ayúdanos, Señor amado, a no desfallecer. Ayúdanos, Padre Celestial, a no cansarnos. Ayúdanos a no tirar la toalla. Ayúdanos a mirar a Cristo una vez más y a seguir avanzando con esta maravillosa esperanza de que Él volverá y todo esto quedará atrás. Mi Dios Santo, te damos gracias, muchas gracias, porque tu poder maravilloso se ha derramado sobre nuestra vida. Y a pesar de que hoy día seguimos dolidos y seguimos luchando con el pecado, sabemos que esto tendrá fin. Nuestro Rey volverá y todo esto quedará atrás. Dios Santo, ayúdanos a descansar en ti,
a alegrarnos, Señor, en tu amor y a disfrutar, Señor amado, de tu gracia sobre nuestra vida. Te agradecemos por todo esto, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Rey, Señor y Salvador. Amén.